Bienvenidos, bienvenidos. Que la presencia de Dios nos envuelva en este tiempo y que te saque todos los problemas que traes para que nos podamos concentrar todos en una sola palabra y que la apreciemos, que nos guste. ¿A cuántos les gusta estudiar la palabra de Dios? Meternos hacia fondo y sacar sabiduría de ella. A mí me encanta y mi mamá se desesperaba conmigo porque no podía leer, apenas la detenía, le decía, espérese, ¿por qué esto? Déjame leer, no, pero es que quiero saber por qué, le decía. No quiero al fin de la historia, quiero entender por qué. Y me ha gustado muchísimo las historias, gracias a Dios que tuve una mamá que me enseñó, no me enseñó Disney, me enseñó el mundo de la Biblia y me hizo más provecho. No tengo nada contra Disney, pero gracias a Dios por una mamá. ¿Cuántas mamás de esas hay aquí que instruyen a sus hijos en la Biblia? No, hombre, no se vayan a cansar. ¿De veras si hay o no hay? Es que bueno, porque eso quiere decir que tenemos futuro. Toca a una mamá que tengas ahí, dile, en ti está el futuro también de tus hijos. Y vale la pena porque Disney pues nomás le pones el canal ahí, pero cuando tú te pones con tu hijo ganas esa relación con él y eso nunca se le va a olvidar a tus hijos, eso nunca se le va a olvidar. Yo recuerdo, fíjate, todavía escucho la voz de mi mamá, me la puedo imaginar diciéndome, porque eso se te queda, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces me instruyeron en un camino y ese camino ha estado conmigo. Hoy te quiero platicar de dos familias, ¿cómo ven? Quiero que hablemos de la palabra de Dios, de dos familias. ¿Sí me permiten hablarle de dos familias? Solamente de dos, no vamos a hablar de muchas. Y quiero hablarte de la primera que está en Samuel capítulo 1. No voy a leer toda la palabra porque es mucha, son 4 capítulos que te voy a resumir, pero te voy a invitar con todo mi corazón que cuando llegues a tu casa abras la palabra de Dios en primer libro de Samuel y verifiques todo esto que te dije y te voy a dar la libertad. Si en algo me equivoqué, háblame, mi pastor se equivocó en esto, si no dice la Biblia, usted se la inventó. Pero véalo por favor porque no, le vuelvo a decir, ¿cuántos confían que lo que le voy a decir está en la Biblia? Para no leerle todo y entretenernos más, quiero avanzar más rápido con usted. Ahí vemos la historia en primer libro de Samuel de una mujer llamada Ana. ¿Cómo se llama? Entonces Ana tenía algo que las mujeres odian tener. Y tenía una rival porque no era la única esposa. Entonces Elcana tenía 2 mujeres, Penina y Ana. ¿Cómo ven? ¿A cuántas mujeres les gustaría esa situación? Levanten la mano, no, para nada, ya pusieron la cara así de enojadas, ni se te ocurra. Pero pues antes los hombres si tenían dinero pues podían hacer eso, podían tener 2 y ellas tenían que estar de acuerdo, porque la mujer allá es diferente. Entonces, cuando Ana tenía una ventaja con Elcana. ¿Saben por qué se llamaba Elcana? Porque tenía una cana. No se crean. No, Elcana sí se llamaba, pero para que se les quede el nombre. Elcana, ¿cómo se llamaba? Elcana, así no se les va a olvidar, ¿verdad? Entonces Elcana era bendecido con 2 mujeres. No puedo decir si bendecido o maldecido, porque siempre se estaban peleando. Ana se estaba peleando con Penina y Penina se estaba peleando con Ana. ¿Y quién cree que ganaba? Ana, pues a lo mejor Ana ganaba porque era la más bonita. Me atrevo a decir que la más bonita. Dice que Elcana estaba enamorado de Ana, pero Penina siempre le ganaba y la dejaba llorando porque le decía, pues dime lo que quieras, pero yo tengo hijos, tú no. Y eso le duele a una mujer. Entonces yo me imagino que se iba Ana llorando y decía, ¿por qué no tengo hijos? ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué a mí me sucede esto? Y aquella, como Dios bendice a las malas. Y aquella pare hijos todos los años, imagínense. Y yo creo que se los presumía, le decía, tú no tienes, ¿tú qué vas a saber de esto? Yo me imagino, esto no está en la Biblia, claro, yo me imagino, para que no me vaya a hablar, pastor, te dijo. Yo me quiero imaginar que yo creo que Penina le puso un apodo a Ana
Y cada vez que discutían le decía su apodo o algo así de que no podía tener hijos. Y se sentía Ana. Dice la palabra de Dios que los peores sufrimientos que tenía Ana es cuando iban al templo, iban caminando al templo por días. Y ese camino era bien difícil para ella, porque dice que el Cana preparaba una ofrenda y a cada uno de sus hijos le daba una porción de ofrenda, y le daba una ofrenda a Penina, y a ella le daba una ofrenda especial, porque no tenía hijos y porque la amaba. Pero todo el camino estaba Penina muele y muele y muele. Dice que la molestaba tanto que la fastidiaba. Yo creo que si usted puso atención en el grupo de vida, ¿de qué hablaron esta vez pasada? ¿Se acuerda? Del talón, ¿verdad? El talón del poder de la mujer. Y ahí es donde te está dando Satanás bien fuerte. El talón de Ana era tener hijos. Pero ¿qué le estaba lastimando Penina? No tienes hijos, no tienes hijos, lero, no tienes hijos. Y ahí estaba, porque sabía Satanás que el plan de Dios, que si ella tenía hijos, wow, ese hijo que iba a tener le iba a reventar la cabeza a Satanás. Entonces está esta mujer molesta y moleste, y dice que Ana, como algunas de las mujeres aquí, ya no aguantó más, se puso a llorar. Y como algunos de los hombres aquí dicen, ¿por qué lloras, mi amor? Dice que le dijo, pues porque no tengo hijos. Y mira nomás lo que le dijo a este muchacho. Pues que no te soy yo como 10 hijos, le dijo. A veces los hombres no entendemos, ¿verdad? Las mujeres. Es decir, ¿qué no te soy este papacito como 10 hijos, hombre? Conmigo tienes, ¿se da cuenta que le estaba diciendo? Y dijo Ana, no, tú no me entiendes. Tú no me entiendes, lo que yo quiero son niños. Entonces la primera etapa que está viviendo en el capítulo 1 de Samuel es de un sufrimiento de una mujer. Es más, si ya no hubiera capítulo 2 o 3, se quedaría la vida injusta de Ana, porque oye cómo sufren los buenos, y hasta ahí se queda. Ni modo, nos tocó sufrir, pero gracias a Dios que no se quedó en el capítulo 1, siguió el capítulo 2. El capítulo 1 habla de sufrimiento. Esta mujer no hallaba qué hacer. Esta mujer, su corazón siempre estaba llorando, su corazón siempre estaba anhelando tener un hijo. Pero dice que cuando llegaron al templo y ya ella dio su pequeña parte que tenía de porción, y vio todos los demás hijos que daban su porción, Penina, mira, con mis hijos, y da su porción, ella se echó a llorar. Y dice que se fue a un rinconcito ahí en el templo y empezó a llorar. Dice que lloró amargamente. Dijo, ya no puedo más, Señor. Entonces del sufrimiento, es muy importante qué es lo que haces con el sufrimiento. Dile a tu vecino, es muy importante qué haces con tu sufrimiento. O le hablas al teléfono a la comadre, o le reclamas a tu esposo, o vas con Dios. Te voy a decir, tu esposo, pues yo creo que el Cana le echaba ganas para tener hijos, pero pues de nada servía, no podía. Penina no la podía ayudar, nadie la podía ayudar. El que le podía ayudar era Dios. El que te puede ayudar a ti es Dios. Deja de estar molestando a tu esposo. Todos los hombres digan amén. Entonces, deja de estar, porque él no puede hacer nada. Hay cosas que nosotros no podemos hacer nada, pero Dios sí puede hacer algo por ti, mujer. Dios sí puede hacer algo por ti, hombre. Si te encuentras en una situación donde ya no puedes más, llórale, pero llórale a Dios. Y ella lloró en secreto, y yo me la imagino a Ana, ¿sabe cómo me la imagino? Me la imagino así en un rinconcito, ahí llorando, diciéndole a Dios así entre la pared, entre Dios y yo, Señor, ya no aguanto más. ¿Y sabes que a Dios le encantan las oraciones así? A Dios le encantan las oraciones cuando tú dices, me rindo, ya no puedo más, hasta aquí. ¿Alguna vez te has sentido así, ya al borde de tu límite? Ya. Ahí es donde Dios te quiere. Ahí es donde Dios te quiere ayudar, donde Dios quiere que llegues, porque a Él le encanta que le hables, pero que le hables con pasión. Que le hables así, con esa necesidad que tienes. Háblale a Dios. Entonces empezó la súplica y se le ocurrió algo a ella que ha funcionado en toda la palabra de Dios. Se le ocurrió una estrategia y dijo, voy a hacer un voto con Dios. ¿Qué es un voto? Es un pacto, es un trato. Diga conmigo, un trato. ¿Y qué trato hizo Ana? En ese capítulo 1 le dijo, Dios,
si tú me das un hijo y que sea varoncito, te lo voy a dedicar a ti. Yo lo que quiero es saber que soy fértil y tener un hijo. No lo quiero para mí, lo quiero para ti. Ay, 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 ay. Casi siempre lo queremos para nosotros, ¿verdad? No lo queremos para Dios. Dios, dame. Y Dios te da. Y dices, ahí nos vemos, Dios. O como el del venado que andaba cazando venados. Dice, ahí van 2 venados, Señor. Si me da los 2 venados, uno de esos te lo voy a dar a ti, Señor. ¡Pah! Le tira el uno. Y el otro se va corriendo. Señor, se va tu venado, se va tu venado. Le dijo. Pues él ya tenía el suyo. Así somos de corazón, ¿verdad? Casi siempre lo que pedimos para mí. Y ella hizo un pacto y ella le prometió a Dios, si tú me das un hijo, ¿qué iba a hacer? Yo creo, si yo les trajera a Ana aquí al frente y les trajera a Ana, compártanos tu testimonio, yo estoy seguro que Ana amaba más a su hijo que muchos de los que estamos aquí amamos a nuestros hijos. Porque a ella le costó mucho ese hijo. Mucho sufrimiento, mucha súplica. Yo recuerdo allá en el rancho donde íbamos a predicar, elegido Santa Eulalia, pero de Coahuila. Y allá íbamos, y allá iba una mujer ya mayor, ya era una mujer como de 50 años, y había tenido una niña en su vejez, nunca había tenido. No quería ni que le diera el aire a la niña. Mi hijita para acá, mi hijita para allá. Y la niña ya estaba grandecita, iba creciendo, yo la veía y le decía, no la escuchaba a su mamá. Entonces, pero es que era una niña consentida porque la sobreprotegía, porque la amaba, la había tenido en su vejez, nunca había podido tener hijos. Yo me imagino que Ana de manera amaba a Samuel. Ese hijo que le había costado muchísimo tiempo, muchísima sufrimiento, pero vino. Dice que Dios oyó la oración y Dios mandó al sacerdote que estaba en ese tiempo y que la bendijera y dijo que Dios cumpla tu petición. Y ella sale y dice que ya no lloró. Diga conmigo, cuando le pedimos a Dios y creemos, ya no lloramos. ¿Por qué ya no lloras? Pues si no tienes el niño, porque yo sé que Dios me va a contestar. Yo ya lo puse en las manos de Dios. Ya no está en mis manos, está en las manos de Dios. ¿Sabe esa diferencia? Ya no tengo yo el problema, lo tiene Dios. Y confío que Él va a hacer algo mejor que lo que yo puedo hacer. ¿Cuántos podemos depender así de Dios? Entonces dice que ya no lloró. Ella se fue contenta y dice que a los 9 meses, ¿qué cree que pasó? Llegando a la casa, yo creo que Ana le dijo, Elcana, te preparé unos mariscos. Mira qué rico, le hizo un caldo. Y dice que a los 9 meses nació ese bebé tan amado, nació Samuelito. Este libro que estamos estudiando se llama Samuel, es por Samuel, pero yo le digo Samuelito porque yo imagino que era consentido ese muchachito. Samuelito para aquí, Samuelito para acá, Samuelito. Yo creo que ella no dejaba de ver a Samuel. Ay, qué bonito. Y no lo dejaba de ver y mira los ojitos, estaba entusiasmadísima con ese bebé. Entonces, después del nacimiento, dice que Elcana le dijo, oye, ya va a ser año de ir al templo, vamos. Y ella dijo, no voy a ir esta vez. ¿Por qué? Dijo, porque me voy a esperar a que destete al niño y ya que lo destete, entonces lo voy a llevar al templo y ahí lo voy a dejar. Porque esa fue mi promesa. Y todas las madres pelan los ojos. No, hombre, usted tiene 6 y no me deja uno. Ella no tenía ni uno. Y dijo, yo le hice un pacto a Dios. Ese niño no es mío. A ver, personas que están aquí digan conmigo, mis hijos no son míos. A veces creemos que son de nosotros y son prestados. Mire, mi mamá me enseñó una gran lección.
cuando se murió mi hermano. Yo estaba así en las bancas de adelante, tenían a mi hermano ahí en el cajón para enterrarlo. Y que va llegando mi mamá estaba en el hospital con mi papá, también debatido ahí en la vida y la muerte después del accidente. Estábamos velando a mi hermano y desde que entró mamá, entró cantando. Toda la gente llorando y empezó a cantar, a alabar a Dios. Se puso enfrente, le dijo, vamos a cantar y adorar al Señor, porque Dios me dio un hijo y me lo prestó, dijo, por un tiempo, y por eso yo lo quiero alabar, porque me hizo conocerlo, me hizo disfrutarlo todo este tiempo, y yo alabo a mi Dios. Él me dio y Él me quita, porque ese hijo es de Él, no es mío. Oye, qué agallas de decir eso, ¿no? Y él dijo, y mi hijo había dicho que no lloráramos, que estuviéramos contentos, porque Él está en un mejor lugar. No, pues cambió el ambiente ahí. Gente decía, nunca habíamos visto nosotros esto. Pues no, porque ella entendía que no era su hijo y no le estaba reclamando, ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste, Señor? Estaba diciéndole, gracias, Señor, que me lo prestaste tantos años. Hay que estar agradecidos, ¿verdad? Tenemos dos opciones, o enojarnos y reclamar, o decir, gracias, Señor. Entonces, esta mujer dijo, yo tengo que cumplir el voto, no es mi hijo, Dios me lo dio, fue un milagro de Dios y yo le voy a dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Ahí se repórtense en el César. Denle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Entonces, después de que hubo el nacimiento de Samuelito, que se destetó, ¿cuántos saben lo que es detestar? Detestar, sí, no. Destetar es quitarle la teta. Así de sencillo, ¿no? Destetar es que ya no está mamando de mamá, ya aprendió a comer solito, ya aprendió a agarrar la cucharita, ya aprendió a caminar, ya se puede valer por sí mismo. ¿Cuántos de sus niños ya están destetados? Tienen 18 y todavía como que no. Mi hijo chulo, mi tesoro, dijo doña Florinda, todavía está muy chiquito mi hijo, y a veces no los queremos detestar. Sí los detestamos, ¿verdad? No los queremos destetar. Entonces llegó ese tiempo y dice que fueron al templo al cumplimiento de la ofrenda. Mire, si yo conozco algo de esta vida de Ana era una buena ofrendadora. Siempre le había enseñado a su esposo, siempre le daba porción para ofrendar, ofrendaba, y ahora le tocó ofrendar algo muy de ella. Yo me imagino que quería más a ese niño que a su vida, pero se lo dio a Dios. Yo le estoy contando de una familia, lo que pasó en una familia, porque la Biblia es así, nos enseña de familias para que aprendamos nosotros cómo llevar nuestra familia. Y esta era una familia bien dadivosa. El Cana no dijo, no, ¿qué pasó? Pues es mi hijo primogénito, ¿cómo que tú decides que lo das? Y pues también es mío, ¿no? Él dijo, si tú se lo prometiste a Dios, cumple. Haz lo que bien te parezca, es tu hijo. Entonces dice que llegaron y cumplieron con la ofrenda. Y me asombra que el capítulo número 2 no dice que llevó a Ana y se quedó mirándolo y se fue llorando. ¡Ay, mi hijo! Y de ahí salió la llorona. ¡Ay, mi hijo! No crea que se fue así. El capítulo 2 dice que compuso un canto. Y dice que se fue cantando de alegría. Ahí usted el capítulo 2 vea. Y ahí dice que el cántico de Ana. Y empieza a bendecir a Dios, porque cuando tú das una ofrenda de corazón, no te da tristeza. Dios ama al dador alegre. Y dice que ella se fue cantando, diciendo, Señor, yo te lo prometí, lo pude cumplir. ¿Sabes qué te va a dar felicidad? Cumplirle a Dios. Vamos, despierta a alguien ahí y dile, ¿sabes qué te da felicidad? Lo que te da felicidad es cumplirle a Dios lo que le has prometido.
No crea que a Dios se le olvida cuando iba a tener el accidente y dice, ay, nanito, si me ayudas en esta, Señor, ahora sí. No, te ayudo en esa y seguiste igual. Pero a Dios no se le olvida. Cuando tú cumples la promesa, el Señor te bendice y te bendice con felicidad. Entonces volteate con un amargado y dile, tú necesitas cumplir con tu ofrenda, porque veo como que no has dado ofrenda tú. Entonces, ¿qué provoca la ofrenda? Y vaya que ofrenda dio, ofrendó a su hijo. Entonces, dice en el capítulo 2, después del canto, usted va a leer en el capítulo 2, ya que acabó de cantar Ana, sobre la otra familia, pero quiero seguir hablándole de esta. Y dice que Samuelito no tenía un buen ambiente ahí en el templo, porque en el templo había otra familia, que después quiero hablarte de esa familia. Pero ahí en el templo, él empezaba como yo creo que ya traía la instrucción de su mamá, te vas a portar bien, vas a servir, te acomides y vas a servir a Dios, y tú vas a ser un siervo de Dios, y tú vas a hablarle a la gente de Dios, y vas a hacer esto. Entonces él desde chiquito andaba, dice que ministraba a Dios. ¿Qué hacía Samuelito? ¿Y qué es ministrar? Dice la palabra de Dios que él empezaba a ministrar en el templo. Ministrar quiere decir dar. Una ofrendedora hace que su hijo sea ofrendador. Y tú dices, ¿qué te puede dar ese niño? Pues él ministraba, dice. Yo me imagino que veía una persona ahí llorando, Samuelito, y él se acercaba y le decía, no llore, todo va a estar bien, me permite orar por usted. Y empezaba a ministrar. Empezaba a poner en acción el servicio. Tal vez él no tenía dinero porque no ganaba ahí en el templo, pero lo que podía hacer es que ministraba a la gente, y ministraba a la gente, y ministraba a la gente. Él todo el día se la pasaba ministrando. Si necesitaban agua, él traía agua. Necesitaban esto, él es el que andaba, porque para eso lo habían llevado, para que sirviera a Dios. ¿Y qué es lo que hacía? Servía, daba. Desde la mañana se levantaba a dar. Se oscurecía y se la pasaba dando, y se iba a dormir después de haber dado todo el día. Ministraba. También dice en el capítulo 2 que cada año su mamá lo visitaba. ¿Usted se imagina ese encuentro? Cada año Ana iba a ver a Samuelito, y dice que cada año, yo me imagino que le tomaba las medidas, porque le hacía un vestidito o una túnica nueva cada año. Ahí no se usaba de que cuántos trajecitos por año, un vestidito por año. Ahí la importancia no era que él se viera bonito, la importancia era servir, y sirviendo se veía bonito. Todos los días él ministraba, y cada año veía a su mamá, y su mamá yo creo que le traía ahí un panecito, le traía su comidita, pero también le traía un vestido nuevo para que siguiera sirviendo. ¿Se imagina que con qué corazón lo pudo haber visto Ana? Yo me imagino que muchas veces decía Ana, ay, me dan ganas de llevármelo. Y más si Samuelito le decían, me hicieron esto otro, mamá, me están haciendo esta injusticia. Ay, me lo llevo. No, yo lo prometí, no es mío, es de Dios, y Dios lo va a cuidar mejor que yo. ¿Cuántas mamás pueden decir eso? Dios va a cuidar mejor a mis hijos que yo. ¿O ustedes le ganan a Dios? ¿Verdad que no? Pero queremos meter la mano nosotros. No, Dios lo va a hacer. Y cuando confías en Dios, Dios cuida a tus hijos mejor que lo que tú y yo podemos hacer. Entonces, dice que también ahí que describe que cuando Samuel ministraba, él lo hacía con una vestimenta. Y habla sobre qué vestimenta él usaba. Y la vestimenta que él usaba es la que usaba el sacerdote. La vestimenta que él usaba, Samuelito usaba, simbolizaba pureza, simbolizaba santidad, simbolizaba que ese niño estaba apartado para Dios. Desde chiquito él sabía que estaba apartado para Dios. Él no creía que iba a ser sus sueños realidad. Él sabía que había nacido para hacerle los sueños a Dios realidad. Fíjate qué mentalidad. Cuando hay una mamá que es ofrendadora, su hijo también nace para dar. Y te voy a decir que los más recordados en esta vida son aquellos que vivieron para dar.
No que vivieron para pedir, sino que vivieron para dar. Porque ahí está el secreto del triunfo. ¿Cuántos lo saben? Diga conmigo, el triunfo está en dar, no en pedir. Y este niño desde chiquito sabía que su vida era una ofrenda. Yo soy una ofrenda, decía Samuel. Yo soy una ofrenda. A mí me ofrendaron. Y mi trabajo es traerle gozo a Dios con mi vida. Entonces él empezaba a ministrar a todo el que llegaba ahí. Y dice la palabra de Dios que Ana venía otra vez cada año, pero no venía ella tan solo a ver a su hijo. Dice que cada año Ana seguía trayendo una ofrenda. Yo creo que ya hubiera dicho, no hombre, ya qué más quiere Dios y ya le di a mi hijo. Ya con eso hasta me sales debiendo, Dios. Dice que cada año esta mujer sabía el poder de la ofrenda y dijo, si yo sigo fiel con Dios, Dios me va a conceder más hijos. Y dice que al año siguiente se presentó con una ofrenda, lea ahí. Y dice que le bendijo otra vez el sacerdote y pudo tener otra vez hijos. Tuvo más hijos y tuvo hijas. Se le quitó lo infértil y empezó a dar a luz más hijos. O sea que Samuel tuvo más hermanitos porque esa mujer sabía adorar a Dios, sabía ofrendar a Dios. También sigue diciendo en el capítulo 2, que en el capítulo 3, vámonos al 3 ya, que Samuelito, ¿sabe dónde se dormía Samuelito? Yo quiero que se imagine a su hijo ahí solillo ahí en el templo. ¿Sabe dónde se dormía Samuel? Haga de cuenta que mire, aquí vive Samuel, aquí en este templo. Samuelito de cuenta el que despedía a todos, que les vaya bien, a todos los despedía, si a alguien se le atoraba el carro ahí, le ayudaba, le traía agua, lo que necesitaba. Ya cuando se iban todos, que se ponía nochecita, yo pienso que adoraba que a Dios, se venía ya tranquilito, solo, y se acostaba, dice que junto al arca del pacto, en el lugar más santo, en el lugar donde estaba la presencia de Dios, ahí se acostaba, junto a la presencia de Dios, solito. No tenía un padre que lo arrullara, no tenía una mamá que le dijera shh, 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 sino que él buscaba a Dios. Y yo me imagino que la presencia de Dios le daba esa ternura, le daba esa paternidad, le quitaba la orfandad y él ahí, Dios lo consolaba a él. Pobrecito, ¿verdad? Yo sé que está pensando, pobrecito, pero era bendecido ese muchacho. ¿Dónde se pone la ofrenda? En el altar. ¿Y qué era Samuel? Era una ofrenda. Por eso siempre estaba en el altar. Y dice la palabra de Dios que ahí se dormía él junto al arca del pacto. Diga conmigo, el arca del pacto. Para los que están aquí que todavía no entienden ese vocabulario, déjenme le explico. El arca del pacto era un cajón que Dios había mandado hacer a Moisés, que era cubierto de oro. Dentro de ese cajón estaban el maná del cielo que había caído, estaba una vara que era la vara de Aarón, había ciertas cosas allá adentro, pero ese cajón simbolizaba la presencia de Dios. Cuando iban a una guerra y querían ganar y querían sentir que la presencia de Dios estaba ahí, llevaban ese cajón y lo llevaban. Entonces estaban simbolizando que la presencia de Dios estaba ahí y ganaban las guerras porque Dios los acompañaba. Entonces ese cajón lo tenían en el templo ahí y él buscaba ese cajón y ahí se dormía. ¿Y sabe qué pasó después con Samuelito? Le digo, a mí esto se me quedó mucho porque cuando estaba chiquito, otra vez chale con mi mamá, ¿verdad? Traigo a mi mamá ahora. Pero mi mamá se dedicaba a hacer dramas, que era para que la gente entendiera ilustraciones de la Biblia. Y a mí me tocó ser de Samuelito. Y no se me olvida porque me decían, cuando oigas la voz, te vas a levantar. Y recuerdo que me pusieron un tapete así, estaba el tapete así de este lado. Y yo llegaba y me acostaba así atravesado, de los nervios ni veía el tapete. Y todos se reían de mí porque me acostaba atravesado. Y cuando oía la voz que decía, Samuel, yo me paraba. Heme aquí, Señor. Y me volví a acostar. Pero eso fue lo que le pasó a Samuel.
Samuel empezó a oír la voz de Dios y él pensaba que era el sacerdote que le estaba hablando. Oía que le decían Samuel, Samuel, y él se levantaba. Algo necesita el sacerdote, necesita algo, y el Señor se paraba al sacerdote. ¿Qué pasó, hijo? Pues oí que usted me hablaba ahorita. No, yo no te he hablado, vete a dormir. Ok, y se iba a dormir otra vez Samuelito, y otra vez se escuchaba la voz Samuel, y se levantaba otra vez. Algo le pasó. ¿Qué pasó? ¿En qué le puedo ayudar? No, estoy bien, yo no te he hablado. Otra vez le vuelve a Samuel. Dice, no, yo sí estoy oyendo la voz. Y va y le dice, discúlpeme que no me moleste, pero si yo estoy oyendo que usted me está hablando. Y ahí entendió el sacerdote y dijo, ¿sabes qué? Yo no te estoy hablando, se me hace que es Dios el que te está hablando a ti. Cuando oigas esa voz, levántate y di, he aquí, el siervo de Dios escucha. Ok, entonces dice que se fue a volver a acostar y otra vez la voz. Qué bonito es Dios, que nos habla y nos habla. ¿Cuántas veces te ha hablado a ti? ¿Cuántas veces me ha hablado a mí? Y nos sigue hablando. Otra vez va y le dice Samuel, y esta vez se levanta Samuelito, levanta sus manos y dice, he aquí tu siervo, escucha. Ay, qué hermoso. Y empieza Dios a hablarle, empieza a tener un compañerismo con él. Te voy a decir por qué. Porque a Dios le conmueve cuando tú estás solito, sola. Dios le encanta estar contigo cuando tú eres una ofrenda, cuando tú lo buscas a Él, cuando tú estás sirviendo, Él te busca también a ti. Y entonces habla en este otro capítulo sobre cómo Dios empieza una relación con Samuel. Y luego dice también la palabra de Dios que le empieza a dar profecía. O sea, le empieza a hablar a este niño de las cosas que Dios va a hacer en la tierra. Te platico por qué Dios le platica a los hombres antes qué va a hacer. Porque Dios es rey en el cielo y Él gobierna en el cielo. Pero cuando creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, nos hizo a nosotros señores de la tierra. Entonces, cuando Dios va a hacer algo en la tierra, primero viene con las autoridades que Él puso. Y dice un pasaje en la Escritura que nunca hace nada Dios sin antes decírselo a sus siervos los profetas. Antes de que Dios haga algo aquí en la tierra, primero le dice a un siervo suyo lo que va a hacer. Porque Dios respeta autoridades y Él nos dio señorío aquí en la tierra. ¿Me estoy dando a entender? Entonces viene Dios y le dice a Samuel, un niño que ya Dios lo estaba respetando como autoridad aquí en la tierra, y le empieza a profetizar y le dice al niño, va a pasar esto con Elí, el sacerdote, y va a pasar esto y esto otro y esto otro, y el niño nomás se queda con los ojos cuadrados escuchando a Dios. Wow, eso pasó ahí. Y luego sigue diciendo que Jehová estaba con él. La gente empezaba a ver, ese niño tiene algo, Dios está con ese niño me dijo algo de parte de Dios. Ese niño empezó, Samuelito, a todo mundo reconocía que Dios usaba a ese niño, que ese niño tenía un apego con Dios, que Dios estaba con él. Y dice también la palabra de Dios en este capítulo 3, que dice que Dios le cumplió todo a Samuel, todo lo que le decía en profecía, todo lo cumplía Dios. Por lo tanto, dice que todo Israel, toda la nación, lo reconoció a Samuel. Yo ya no sé qué edad tenía ese muchacho, pero ya lo reconocía como el profeta de Dios. Porque no se equivocaba, todos decían, ciertamente Dios está con él. A nadie le quedaba duda de que ese muchacho tenía la presencia de Dios y que Dios lo guiaba. Qué bonita familia, ¿verdad? Está bonita, pero está triste. ¿Sabes por qué está triste? Por la ofrenda. Y eso es lo que nos conmueve. Pero eso también conmovió mucho el corazón de Dios. La ofrenda que dio Ana. Después, en el capítulo 4 y en el siguiente, sigue diciendo que Samuel empieza a librar a toda la nación de guerras, porque él era el hombre de Dios, era entendido, y les decía, hagan esto otro, y les iba bien al pueblo, porque era el profeta de toda la nación. Después
Él fue el que, dirigido por Dios, va y les pone un rey. El pueblo quería un rey. ¿Y saben a quién le pedían? A Samuel. Dile a Dios que queremos un rey. Entonces Samuel va y unge a Saúl como el primer rey de todo Israel. Después es desechado Saúl, y ¿quién creen que fue a buscar a David? El mejor rey que ha tenido todo Israel, que es reconocido hasta ahorita. Y hasta lo cantamos sin saber. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y no es cierto, esas no las cantaba. Pero es un rey muy famoso, el rey David. ¿Quién lo escogió? ¿Quién Dios usó para encontrar a David? A Samuel. Entonces Samuel fue un profeta y ha sido un profeta muy reconocido en todos los tiempos. Ana y Elcana, llenos de hijos, más hijos. Y yo me imagino que Ana cada vez oía lo que Dios estaba haciendo con su hijo. Y yo me imagino que Ana siempre decía: Señor, qué bueno que te lo entregué a ti, porque estos que no te los entregué, mira cómo andan, y mira cómo anda aquel. Aquel anda triunfando en toda la nación, y estos yo no puedo con ellos. Yo me imagino que así decía Ana: es mejor entregarlo a Dios que yo hacerlo con mis propias manos. Dios hace mejor una montaña que lo que yo puedo hacer. Dios hace mejor una estrella que lo que yo la puedo hacer. Dios hace mejor a una vida que lo que yo puedo hacer. Dios hace las cosas mejores. Vamos, diga conmigo: Dios hace las cosas mejores si nosotros se lo permitimos hacer. Entonces hay cosas que Dios las quiere hacer, que no quiere que tú las hagas, sino Él las quiere hacer, pero quiere que confíes en Dios y se las entregues. Ese niño fue entregado, esa familia fue feliz, fue reconocida toda la familia de Samuel gracias a esta acción de esta madre. Listo, ¿entendimos esta historia? Ahí le va la otra historia. Prepárese, porque esta no me gusta mucho. No, si todas fueran buenas historias, pero pues si no, ¿cuándo aprendemos? La otra historia empieza también en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2 de Samuel, versículo 12. Empieza diciendo: los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Quién era Elí? El sacerdote. El sacerdote también tenía hijos. Eran más grandecitos que los de Samuel, o eran más grandes que los de Samuel, porque ellos ya eran sacerdotes. Y llegó Samuelito ahí. ¿Pero cómo eran ellos? ¿Y qué quiere decir impíos? ¿Cómo se imagina usted un impío? Bien limpio. Un impío, ¿qué quiere decir un impío? Así de sencillo, ahí lo dice la palabra de Dios. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los impíos quiere decir que ni les viene ni les va. No conocen de Dios, me vale. Ese es un impío que no conoce a Dios. A ver, eran sacerdotes y no conocían a Dios, ¿sí? ¿Puede haber un pastor y que sea impío? Sí. Habla de Dios, pero no conoce a Dios. Habla del Dios de la Biblia, pero él no tiene una relación con Dios. Por lo tanto es impío. Porque no te basta conocer de Dios. Lo que te va a salvar y lo que te va a ayudar en tu vida es conocer personalmente a Dios, y lo puedes hacer. Porque Dios se quiere dar a conocer a cada uno de nosotros personalmente. Él quiere tener intimidad contigo. Él quiere hablarte. Él quiere manifestarse a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como están bien entusiasmados, déjenme, les sigo platicando. ¿Ok? A ver, mire a su compañero, a ver si está entusiasmado. Sigue poniendo, esta familia está buena. Es la familia de los impíos. Dice, en primer lugar, y espero que me crea, después lo lee y verifica, punto número 1. Dice que estos muchachos tenían la característica de ser impíos. Número 2, ¿qué es lo que hacían? Déjenme le explico un poquito. La gente llevaba ofrendas, y la ofrenda que llegaba antes era de un becerro, de un toro. Ahorita un becerro anda más o menos unos 500, 600 dólares, algo más o menos así. Entonces llevaba un toro, un becerro para ser sacrificado. Y Dios había instituido, había dicho que cada vez que llevaron un becerro,
el sacerdote podía meter como un trinche ahí donde se estaba cociendo la carne. Y cuando metía el trinche, lo que pescaba el trinche era del sacerdote. Lo demás se quedaba ahí cociendo, se quemaba totalmente todo, salía humo para Dios. Pero mientras estaba así oliendo la grosura, rico que estaban oliendo las carnitas, llegaba el sacerdote con el trinche, ya se había quemado la grasa, ya había bueno humito, porque ¿sabe que lo que huele bien rico? ¿Cuántos han olido cuando están cociendo chicharrones? Ah, qué sabroso huele, ¿verdad? Es la grasita la que huele bien rico. Esa es la que le gusta a Dios. El humo, la grasa, el olor a la grasa. Entre más gordo estaba el animal, era mejor para Dios. Entonces, la gente venía y agradaba a Dios, pero los hijos de Elí, dice que mandaban a sus sirvientes. Y llegaba la gente con el becerro, ya lo estaban destazando para ponerlo en el altar. Y le decía, nosotros queremos la carne cruda. No la quiero agarrar cocida, la quiero cruda para hacerla a mi gusto. Y la gente decía, no, espérate, déjame que se le ofrenda a Dios. Y ya cuando está quemando la grasita, de ahí ya puede sacar, así como dice la ley, de ahí puede sacar. Dijo, no, yo quiero carne cruda. Si quieres, si no, póngale de aquí. Dice que usaban de su fuerza y a la gente no le permitían ofrendar a Dios bien. Le quitaban la ofrenda antes de tiempo. Ese era el problema. Y dice que toda la gente empezaba a hablar mal de los hijos de Elí por esa acción que ellos tenían. ¿Qué más hacían? Usaban de su fuerza, ya le dije, ¿verdad?, para sacrificar para sus propios caprichos. Y luego dice la palabra de Dios, esta palabra, menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué es menospreciar? Hacer menos, ponerlo de menos precio, menos valor. La gente, yo me imagino que la gente sí sacrificaba para traer ese toro, para traer esa ofrenda delante de Dios, pero decía, no, a ver, no, yo quiero esta parte, si quieres, si no, llévate tu ofrenda. Menospreciaba. Fíjate, una familia valoraba mucho la ofrenda. Esta familia menospreciaba la ofrenda. Dos familias. ¿Qué más hacían estos muchachos? Dice que dormían con las porteras del templo. En el templo ponían siempre a alguien que vigilara la puerta, porque las puertas estaban abiertas de día y de noche. Entonces había ciertas muchachitas que ellas cuidaban la entrada del puerto, eran las que estaban ahí en la puerta dándole la bienvenida a la gente, vigilando la puerta. Y estos sacerdotes se dormían con ellas. Yo me pongo a pensar que esas muchachitas también eran una ofrenda. Yo quiero servir a Dios, yo quiero dedicarme a servir a Dios. Yo me imagino que qué gusto, ¿no? En una familia, mi hija quiere servir a Dios, va a estar de portera, qué bueno. Y luego que se entere que el sacerdote la agarró. Eso es menospreciar la ofrenda, qué feo, ¿verdad? Unos eran una ofrenda y otros se agarraban de la ofrenda y se colgaban de la ofrenda y abusaban de la ofrenda. Dos familias muy diferentes. Y déjeme decirle que Samuelito, viendo todo eso, pero él no se contaminó haciendo eso. Ya ves que hay un dicho que dice que a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Él sabía que era una ofrenda y que aunque otros no dieran, él sí daba y estaba sirviendo a los demás. Fíjese lo que hacían estos sacerdotes. ¿Cómo se sentiría usted si fuera el padre de la portera? No, usted balaceaba al sacerdote. O sea, la gente los odiaba. El detalle está en resumen de que menospreciaban la ofrenda. O sea, la gente se sacrificaba, hacía algo y le daban en la torre. O sea, con las ofrendas abusaban. Qué triste, ¿no? Apenas la gente quiere dar y luego con casos así. ¿Qué crees que estaba pasando en el pueblo? No, mira lo que pasó ahí con las porteras. No, ahí ni me dejan dar la ofrenda bien.
No, mira, y la gente, mira, lo malo, así vuela. Y eso lo estaba viendo Dios. Eso lo estaba viendo Dios. Y sí es cierto que hay un Dios. A veces la gente es la que quiere cambiar y Dios, o sea, la iglesia no va a cambiar por la gente de afuera. Dios es el que pone orden en su casa. Qué triste. La gente se desanimaba a dar, yo me imagino, hablaban de más. Y luego eso llegó a los oídos del papá. Y usted puede ver ahí en los versículos después más siguientes que del capítulo 2, el versículo 21 por ahí, que Elí le llamó la atención a sus hijos. Les dijo: hijos, no es bueno lo que yo oigo de ustedes, la están regando bien feo, el pueblo habla mal de ustedes, así no deben de portarse. Y les dijo algo muy, muy sabio, les dijo: mira, si tú tienes problemas con otro hombre, hay un juez que te va a juzgar, pero si tú te metes en problemas con Dios, ¿quién te va a defender? Les dijo. Ustedes están metiendo problemas con Dios, cuidado. Y dice que los hijos no le escucharon y siguieron haciendo de las suyas. ¿Qué crees que pasó con esta familia? Lo que pasó con esta familia es que Dios empieza a traer a un profeta y les dio su juicio. Por 3 causas, dice Dios. En primer lugar le dice a este muchacho, porque estamos hablando de los hijos, y le dice a este Elí, le dice: has honrado más a tus hijos que a mí. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios? ¿Será posible eso? Fíjate la diferencia de Ana. Ana, ¿a quién había honrado más? Que a su hijo, su único hijo. Y este sacerdote le hacía más caso a sus hijos y los honraba más a sus hijos que a Dios. ¿Habrá gente así? No pude ir porque mi niño se puso muy enfermito y terquito y no quiso ir. Es que mi niño, honras más a tu niño que a Dios. Y esa fue una de las causas del juicio de Dios. Dios le dice: mira, tú tienes un problema conmigo porque has honrado más a tus hijos que a mí. Le hiciste más caso a tus hijos. Y sabe que ese es un tema tremendo. Hoy en día los padres están perdiendo mucha fuerza con los hijos. Los hijos son los que mandan. Los hijos son los que dicen. Y cada vez veo más triste. Oiga, ¿cómo le dices? ¿Quieren pasar acá? Y voltean a ver los padres a los hijos. ¿Cómo ves? ¿Quieres ir? No quiere el niño. Oh, órale pues. Yo pensé, yo le estaba hablando con usted. A la otra voy a hablar con el niño. Pues sí, ¿no? Ya sé quién es el jefe ahí. Aunque no lo crea, eso es honrar al niño. Dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre. No honres a tu niño. Dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabe cómo es la Biblia satánica? Todo al revés. Todo al revés. Si Dios dice amén, ¿qué dice la Biblia satánica? Odien. Entonces, si la Biblia de Dios dice honra a tu padre, ¿qué dice la Biblia satánica? Honra al hijo. O sea, todo lo contrario. Y eso es lo que estamos haciendo, todo lo contrario, honrando a los hijos. ¿Qué quieres, mi hijo? No, es que no quiere el niño. ¿Y cuántos matrimonios se han metido en problemas porque la mujer o el hombre honra más a sus hijos que a su esposo o a su esposa? Y ya no le sigo porque ya vi que varios así dijeron: ay, pastor, oyó nuestra conversación en la casa. No la oí yo, la oyó Dios, y Dios te quiere ayudar. ¿Sabes dónde está el detalle? No honres a tus hijos más
que a tu esposo, que a tu esposa. No honres a tus hijos más que a Dios. Primero Dios, primero Dios, primero Dios y primero Dios y primero Dios y primero Dios. No muevas a Dios en primer lugar. No lo digas nada más por decir primero Dios, no, cúmplelo. Haz que primero sea Dios en tu vida. Entonces, lo que fue una de las cosas que le dijo Dios. Otra cosa que le dijo Dios, dijo, los has engordado. Estaban gorditos. ¿Cuántos tienen niños gorditos? No se crea, porque ahí sí se me agüita. Dijo, los has engordado. ¿Y saben con qué los engordaba? ¿Saben con qué estaban gorditos? Con las ofrendas. Porque la ofrenda o se da o se come. Si tú tienes un bultito de frijol, o te lo comes o lo siembras, tú decides. ¿A quién le va mejor, el que come el frijol o al que lo siembra? ¿Y por qué le tenemos tanto odio a la siembra? Ay, no, eso no. Si la siembra es buena. Dice, en vez de dar la ofrenda a Dios, estos se la comían. Se engordaron con la ofrenda. Ustedes no son familia que ofrenda, ustedes son familia que se engorda. Están pensando en ustedes, no están pensando en dar. Están pensando en hacer, y no están pensando en dar. Dos tipos de familia. Dile a tu vecino, tú escoges qué familia quieres. ¿La de los gorditos o la de las ofrendas? ¿La de las ofrendas duele? Sí, ¿cómo no? A todos nos dolería ofrendar a un hijo, ¿cómo no? Pero trae mayores resultados, según la palabra de Dios nos está mostrando. ¿Qué más Dios les dice? En el capítulo 3, versículo 13, dice, no les estorbaste, por cuanto no les estorbaste. A ver, si usted es papá, diga conmigo, yo necesito ser estorbo para lo malo de mis hijos. ¿Sabes cómo eres estorbo? Cuando, le tengo que pedir permiso a mi papá, no quiere, está haciendo estorbo. Porque tú dices, no, chiquito, yo sé cuáles son sus amigos, usted no va para allá. Le estás haciendo estorbo. Le estás haciendo estorbo cuando le dice, ¿ya se va a acostar? Deme su tableta. Pero no voy a jugar, no, deme su tableta, tiene que dormir temprano y está abierto ahí también el internet. No quiero que se me vaya a ver otras cosas. Ay, no, mi hijo chiquito, ¿cómo va a ver esas cosas? Pues sí las ven. Seales estorbo. Dicen que así se dice suegra en ruso, estorbo. Pero nosotros tenemos que ser estorbo. Cuando usted le pone una tele a su hijo ahí en su recámara, usted le está facilitando el asunto. Estorbo, acuérdese, tengo que ser un estorbo en lo malo. Antes de que hagan lo malo, le tengo que meter yo ahí candados para que no lo haga. ¿Cuántos candados tienen tus hijos para no hacer lo malo? ¿O tienen la puerta abierta para hacerlo? Dios le dijo a este padre, no fuiste estorbo. A ver, ayúdeme a recordar qué 3 cosas le dijo. A ver, ¿quién la agarró? ¿Has honrado más a tus hijos que a mí? Los has tenido bien gorditos de las ofrendas. En vez de dar, se las comen. Y no ha sido estorbo para ellos. Y ahí viene la sentencia. Ay, ¿sabe cómo le fue de sentencia a esta familia? Todos los gorditos digan amén, aleluya. Ahí les va la sentencia de esta familia que se comía las ofrendas. Dice, les voy a quitar el servicio que están dando perpetuamente por generaciones. Dijo Dios, yo les había dicho a ustedes que todas sus generaciones siempre iban a estar en mi casa sirviendo. Pues hoy los corro, dijo. Hasta aquí, dijo Dios. Ustedes no me van a servir a mí. Ustedes no son una familia para servirme. Ustedes son una familia que se sirven a ustedes.
Punto número 2. Les dijo: los que me desprecian serán tenidos en poco. Diga conmigo: los que me desprecian son tenidos en poco. ¿Qué es despreciar a Dios? Otra vez, reducirle el precio y decirle: Diosito. Ay, Diosito, lo estás menospreciando. Ay, mi Diosito. Es que yo así le digo de cariño. Órale pues. Yo no sé qué te imaginas cuando dices Diosito. A veces no le tenemos temor a Dios. Lo estamos menospreciando. No, que al cabo que Dios entiende, lo menosprecio. Lo que te voy a decir es pecado, pero ahí te va. Lo estoy menospreciando. Cuando no lo respeto, lo menosprecio. Dice: el que me menosprecia, ahí le va la sentencia, dice: es tenido en poco. El secreto para ser tenido en mucho, ¿cuál es? Honrar a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Ana? Honró a Dios. Y su hijo fue tenido en mucho. Y ella tuvo que tener más hijos. Pero el que menosprecia a Dios, que dice: no, yo eso no, estás menospreciando a Dios. Cada vez que tú dices: no, eso no es para mí, eso de Dios, no, es para viejas y niños, estás menospreciando a Dios. No, eso es para tarados, para mensos que van ahí, estás menospreciando a Dios. Y el que menosprecia a Dios, dice la palabra de Dios, lo puedes leer en el versículo 30 del capítulo 2, dice que será tenido en poco. Sentencia número 3 le dice: no habrá anciano en tu casa, todos se van a morir jóvenes. La largura de días es una bendición de Dios. Pero qué triste, dijo: todos van a morir en edad viril, no van a vivir ancianos. Porque el anciano es el sabio, el que tenía experiencia, el que enseñaba a los demás. Dijo: no, ustedes no merecen ni eso. Y última, cuarta, dice: y el que se llegue a quedar de tus hijos, que no muera, de tus descendientes, que no muera. ¿Sabes para qué se va a quedar? Le dijo: se va a quedar para consumir tus ojos. Wow, cuando yo descifré lo que es eso, me dio temor de Dios. ¿Sabe qué es eso? Elí se fue quedando ciego. Pero ¿sabes que las enfermedades muchas son mentales? Ya no quieres ver lo que estás viendo y te vas quedando ciego. Ya no quieres ver tu generación, ya no quieres ver los problemas, ya no quieres ver, porque todo lo que estás viendo es fracaso, todo lo que estás viendo es problemas, todo lo que estás viendo son puras angustias, todo lo que está, y te la están dando a tu familia, y tú dices: ya no quiero ver. Se fue quedando ciego. El sacerdote al último, cuando murió, estaba ciego y bien gordo. Se cayó de arriba y no me imagino lo que pasó, ni quién lo limpió. Pero imagínese usted, gordote, ciego, trácale, se cayó. Cuando le dieron una mala noticia, porque todavía oía, dice: se va a quedar, el que se quede, se va a quedar para consumir tus ojos. Y no tan solo por eso, dice: y llenar tu alma. El alma es la mente, llenar tu alma de dolor. Qué feo, ¿verdad? Diga conmigo: dos familias. Yo escojo. ¿Qué familia quieres? ¿La familia de la ofrenda dada a Dios? ¿O la familia que engorda pensando nada más en ellos? Me acordé de una persona que se fue de la iglesia. Y ya después me la encontré, le dije: oye, ¿por qué te fuiste? Pues ni te despediste ni nada. Y ya estaba así más gordito, decía: iré, es que fui a otra iglesia, dice, y allá sí dan comida, allá iré, qué bendición, dijo. Allá sí dan despensa gratis, aquí usted no da nada. Me acordé de que qué bendición. Y le dije: oye, ¿y si sabías que alguien paga para que tú comas? ¿Alguien paga para que esa comida esté ahí? No me había puesto a pensar. ¿Sí? ¿Tú qué quieres ser? ¿El que da
o el que recibe? Porque yo quiero ser el que da. Así de sencillo, ¿no? ¿Tú qué quieres ser? ¿El que ofrenda o el que se come la ofrenda? Dos tipos de familias. Y hablando de estos dos tipos de familia, déjenme lo concreto porque me puse a investigar a dos hombres también que vivieron en la misma época. Uno decidió vivir en la bendición y otro decidió vivir en la maldición. El primero que le quiero mencionar se llama Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Este fue conocido como el primer avivador en los tiempos de 1700 en la Nueva Inglaterra. Se pusieron a estudiar sobre su generación. Sus descendientes fueron 1,300 personas. Lucien, ¿cuántas? 1,300 personas con 11 hijos que tuvo. De sus 11 hijos salieron 13 presidentes de universidades, salieron 65 profesores, salieron 100 abogados, salieron 30 jueces, 66 doctores, un presidente de una escuela médica, 80 empleados de oficinas públicas, 30 senadores, 3 alcaldes, 3 gobernantes, un vicepresidente de los Estados Unidos, un tesorero de ciudad, 100 pastores y predicadores, misioneros. De ellos salió uno que se llamó Timoteo White, que era presidente de una universidad muy prestigiada, y también salió un presidente de los Estados Unidos. Un hombre de Dios que decidió obedecer a Dios y dar su vida a Dios. Toda esta generación produjo. Pero en ese mismo tiempo también vivía un brujo, y el nombre del brujo era Max Plus, y él odiaba a Dios, predicaba en contra de Dios, hacía brujería, maldecía a Dios. Y él dejó una generación de 310 vagabundos, 150 criminales, 7 asesinos, 100 alcohólicos y 200 prostitutas. Tú escoges. Deuteronomio 28, Dios dice: escogeos hoy a quien sirváis. Están delante de ustedes la bendición o la maldición. ¿Cómo puede cambiar esta nación y cómo podemos hacer? ¿Qué hacer? Pues con nuestros hijos y nuestra casa. No es quitando y poniendo presidentes, eso está en nosotros. Lo que nosotros dejamos con nuestros hijos. Me encanta que esta generación nueva es una generación que ahora es de plantar árboles, es de cuidar el medio ambiente, porque la generación pasada nos encargamos de tirar papeles, basura, que llenamos los océanos, y está bien feo ya el mundo, ya lo hemos desbaratado el mundo con todo eso. Pero yo me ponía a pensar y a hablar con Dios. ¿Sabes qué es lo que Dios le duele más que hemos tirado? No tanto los papeles, ni tanto petróleo en el océano. Lo que más caro hemos tirado y de lo que más debemos de arrepentirnos es de tirar nuestra generación. Nos vale, nos vamos a trabajar y que alguien me los cuide, me vale. Necesitamos mujeres como Ana y hombres como Elcana que ofrenden a sus hijos a Dios. Necesitamos invertir en nuestras generaciones porque es lo que estamos dejando al mundo. Papeles a lo mejor se puede limpiar, se puede rescatar todavía, pero generaciones, las generaciones son las que siguen tirando papeles, las generaciones son las que siguen este mundo contaminándolo. Pero si nosotros cooperamos con dejar hijos que sirvan a Dios, estamos dándole un regalo hermoso a este mundo. Y estamos regalando honra a nuestra vejez. Cuando estemos viejos, imagínate ver doctores, ver senadores, ver gente de Dios, porque hicimos trabajo con esos que Dios nos dio ahorita. Tú decides qué hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿A qué vas a entregar a la familia? ¿Vas a ser una familia de ofrenda o vas a ser una familia que menosprecia la ofrenda? Una familia entregada a Dios que dice: Señor, aquí estoy, usa lo que tú quieras,
Queremos ser una ofrenda para ti. O una familia que dice, no, discúlpame Señor, pero hoy no puedo, porque tengo cosas que hacer. Hay dos tipos de familia y Dios nos lo pone. Si te puedes llevar ese texto de Deuteronomio 28 para que tú sepas ahí lo que Dios dice. Hay una bendición y hay una maldición, tú escoges. Y la bendición y la maldición es para muchas generaciones. Tú escoges hoy, obedeces a Dios o haces lo que tú quieres. Pero déjeme decirle que las dos opciones tienen consecuencias.